buenas tardes. Antes de nada, como siempre, me gustaría agradecerle a la Cátedra de Fisioterapia la oportunidad que nos da de poder presentar aquí los resultados. Para mí es siempre un gusto. Es verdad que hay veces que es como una especie de matrimonio, porque hay personas que veo una vez al año y suele coincidir aquí en este meeting, así que muchísimas gracias por venir, y para mí es siempre un placer. Pues para nosotros lo consideramos como una fiesta, porque estamos trabajando un año entero y al final es como un punto de seguido en nuestra carrera científica, y es siempre una fiesta del conocer y está guay, a mí me gusta mucho. Un pequeño inciso en inglés, ¿vale? Joe, it's always a pleasure to meet you and to identify how after all the year you continue to give us new perspective and innovative perspective about how to approach the pain in all professions. So thank you very much for your amazing presentation and to stay here today. Bueno, básicamente yo no vengo a presentar ningún resultado de investigación. Básicamente lo que venimos hoy es a hacer una pequeña reflexión en la fisioterapia geriátrica, de dónde venimos, qué estamos haciendo ahora y hacia dónde vamos. Entonces, básicamente, antes de nada, es algo muy básico, pero tenemos que darnos cuenta que si miramos rápidamente una fotografía con un siglo de diferencia entre la primera y la tercera, nos damos cuenta cómo la fotografía cambia radicalmente en cuanto a la proporción en cuanto a la distribución, del grupo poblacional. Y nos damos cuenta cómo existe progresivamente una población que va aumentando y que no hay una generación después, y si nos damos cuenta incluso, al principio hablamos de pirámide de la población, y la última imagen deja de ser una pirámide, empieza a tener otra forma geográfica. Incluso sería interesante darnos cuenta que los más 85, que antes eran una excepción, progresivamente empiezan a ser una normalidad y tenemos que tratarlo como lo que son. Hay una frase que evidentemente como fisioterapeutas nosotros tenemos aquí mucho que decir, y se nos ha lanzado un reto. ¿Qué hacemos nosotros? Básicamente hay un compañero mío al que aprecio muchísimo, Alejandro Galán, tiene una frase que utilizo mucho siempre que no está él y la cojo prestada, que es que la idea es, hemos conseguido darle muchos años a la vida y ahora vamos a intentar nosotros darle mucha vida a esos años, y básicamente nosotros como fisioterapeutas tenemos mucho que decir en ese sentido, y básicamente nosotros estructuramos nuestra intención en tres estrategias diferentes. Por supuesto, la primera, ¿cuál sería? Pues a nivel de evaluación. Nosotros, el grupo de investigación se llama clinimetría, y una de las cosas que hacemos es poner a pruebas funcionales del día a día, le ponemos un cacharrito y sacamos muchos datos objetivos que nos permiten identificar cómo en la clínica algún cambio que sea susceptible de ser identificado, eso cómo revierte la instrumentalización y no. Y entonces en ese sentido nosotros pues empezamos por ahí. Evidentemente, una vez que tenemos claro el que evaluamos, pues vamos a intentar realizar una intervención que genere cambios en esas variables de resultado que nos interesa. Y finalmente, pues evidentemente, como nosotros tenemos el grupo poblacional, como decía antes, progresivamente aumenta de edad, pues hay muchas personas que llegan a 60, 70, 80 años con un estado de salud fantástico y que al mismo tiempo se muestran a veces muy cerquita de la dependencia. Entonces, la intención de identificar aquellas variables que pueden determinarnos cómo podemos cambiar ese grupo de población para que no caiga en la dependencia o incluso para que mantenga su estado de salud. Una vez que se lanza el reto, nosotros que somos unos frikis de lo nuestro, pues aceptamos el reto. Básicamente nosotros cuando aceptamos ese reto hicimos un doble planteamiento. Nosotros intentamos ser muy ambiciosos desde un punto de vista, pero al mismo tiempo mantener los pies en el suelo. Entonces cuando estuvimos hablando sobre cómo afrontarlo, lo primero que hicimos es intentar hacer lo que ya sabemos hacer, pero en un grupo poblacional diferente. ¿Qué sabemos hacer muy bien? Analizar función. Entonces empezamos a poner cacharritos a grupos poblacionales, a grupos poblacionales a mayores, utilizando test funcionales del día a día. Los que han hecho el experto en ejercicio físico se han dado cuenta cómo test funcionales, cuando hacemos pequeñas modificaciones, son súper útiles y nos permiten en la clínica identificar cambios funcionales en el paciente muy fácil, de forma muy obvia, y algunas veces el que ha hecho el sit-to-stand durante 2 minutos a tope pues será un maravilloso recuerdo que se llevará por el resto de su vida y lo podrá explicar siempre que vaya. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues primero en el sit-to-stand, que es muy sencillo, me siento delante de una silla, que es uno de los gestos que más se repiten en el día a día y evidentemente es un gesto que puede ser un muy buen índice identificador para identificar la posible dependencia de una persona. Pues lo que hicimos fue identificar de qué manera se generan cambios desde un punto de vista cinemático durante la ejecución de ese test, y al mismo tiempo de qué manera también la musculatura tiene mucho poco que decir en esa ejecución. Nos damos cuenta muchas veces que las personas más fuertes no siempre son las mejores a la hora de realizar un gesto funcional y queríamos identificar un poco dónde estaba ese salto.
Otro test que utilizamos de manera, abusamos de ese test muchas veces, es el Time Up and Go, que es el levántate y anda, y es un test que para nosotros es muy importante y fundamental por varios motivos. El primero, pues porque integra mucha función en una sola prueba que tarda apenas 10 segundos en hacer si la realizas correctamente. Un sujeto pasa de estar sentado a estar levantado, anda entre 3 y 10 metros, en función se utiliza la versión corta o larga, se enfrenta a un obstáculo al cual tiene que dar la vuelta y se vuelve a sentar. Pues no se puede resumir de forma mejor lo que es el día a día de una persona. La persona se levanta, se enfrenta a obstáculos y se siente y se levanta muchas veces. Es un sitio extraño. Pues esa es la prueba. ¿Qué hicimos nosotros? Pues de nuevo volvimos a hacer un análisis cinemático de la prueba y luego también hemos analizado esta misma prueba por partes, es decir, de qué manera se puede identificar algunos sesgos en el gesto de sentarse y levantarse, en el deambular, en el dar la vuelta, ese primer paso desde la posición en bipedestación cuando inicio a caminar y el gesto contrario. Y uno que acaban de ser aceptado, estamos súper orgullosos, entonces por eso lo he puesto, es también cómo se mantiene esa medida a lo largo del tiempo. Entonces también lo ponemos. Otro gesto del cual también abusamos bastante es, nosotros lo llamamos como el test de equilibrio en una situación de semi-equilibrio por excelencia, que es el Functional Range Test. Básicamente una persona está de pie, extiende los brazos 90 grados y manteniendo esa extensión de brazos se tiene que desplazar hacia adelante hasta el punto justo antes que está a punto de caerse y volver atrás. Y ahí de nuevo pues hicimos un análisis cinemático y obtuvimos resultados que resultaron bastante sorprendentes. Les animo, si alguien necesita, yo no soy mucho de redes sociales, pero bueno, luego sí que le dejo mi correo electrónico. Y quiere algún paper o lo que sea, yo se lo mando encantado y compartimos, ¿vale? De verdad que no soy mucho de esas cosas. Bueno, evidentemente después de ese Functional Range, pues hay algunas cosas que habíamos analizado que para nosotros eran determinantes, sobre todo por ejemplo en el equilibrio, pues cómo la flexión plantar y la fuerza de esa flexión plantar puede determinar el equilibrio de una persona. Y una vez que analizamos eso, pues hicimos otro test, que es el test del flamenco, que es mantenerse de pie durante un tiempo y ver cuánto aguanta esa persona. Todos los test que le estoy informando, que le estoy enseñando esta tarde, han sido desarrollados por nosotros y evidentemente, o sea, no el test, nosotros hemos hecho los estudios, pero que han dado incluso para muchas tesis doctorales y estamos súper contentos. Y para mí resumir el trabajo de 4 o 5 años en 10 minutos me resulta no una odisea, sino muy osado intentar resumirlo todo porque hay mucho... Que es que me estoy yendo para atrás de todo lo sufrido, estoy viendo aquí algunos doctorando y es que, ¿sabes? No saco el cline porque, vamos, pero es bonito. Y luego otra cosa que también hemos tenido en cuenta últimamente es la necesidad de controlar la alimentación de ese tipo de sujetos, ¿vale? Entonces, y hay un test, a partir de ahí, ¿qué hicimos? Pues básicamente, con todas esas variables, pues nos planteamos la posibilidad de generar un ensayo clínico aleatorizado. Publicamos el protocolo y ahora, actualmente, ¿qué es lo que hacemos? Pues básicamente hemos cogido todos esos test funcionales, hemos intentado identificar cuáles son las variables más importantes y ahora a partir de esas variables hay un test que no he presentado, que es el hand grip, que es un test fundamental, pero había tanto estudiado que nos ha sido complicado poder innovar en ese sentido y sin embargo para nosotros es un valor fundamental. Y a partir de todo eso, teniendo en cuenta también aspectos subjetivos del paciente que nosotros conseguimos a través de los cuestionarios y de nuevo controlando la alimentación, ¿qué es lo que estamos haciendo? Básicamente, ahora actualmente nos encontramos haciendo dos cosas. Uno, generando índices ambulatorios, es decir, es la intención de llevar la parte más valiosa de toda nuestra investigación y que sea clínicamente aplicable de la forma más sencilla posible. Pues en eso nos encontramos ahora. Entonces, lo que estamos haciendo es justamente integrar todas esas pruebas para identificar qué peso tiene cada uno en función de la variable que nos interesa analizar, y para seleccionar uno, descartar otros y que el tiempo que tenemos a disposición en la clínica pues sea lo más óptimo posible y al mismo tiempo pues también como a través de ensayos clínicos aleatorizados conseguimos cambios en esas variables que nos interesan. En eso estamos puestos ahora y ¿hacia dónde estamos mirando? Pues básicamente una vez que completemos nuestros estudios en poblaciones en ancianos, o sea en personas mayores, pues básicamente esas personas mayores también hay algunas que van acumulando una serie de patologías crónicas y evidentemente tienen características que no se nos pueden olvidar y que tenemos que tener en cuenta. Entonces evidentemente volveremos a repetir este proceso, evidentemente ya mucho más acelerado, tanto en la identificación de variables como en el desarrollo de ensayos clínicos autorizados. De ahí volverán a salir índices ambulatorios
y sobre todo lo que empezamos a plantearnos son esas estrategias de prevención en pacientes que hoy en día tienen 50, entre 55 y 70 años, que dentro de poco formarán parte de ese grupo de mayores, pues de qué manera podemos trabajar con ellos para que lleguen en la mejor forma posible. Y por supuesto nosotros como docentes pues tenemos el deseo y la obligación de que en ese camino pues seguramente iremos consolidando mucho conocimiento y tenemos debemos tener la responsabilidad de ese conocimiento que está muy asentado, pues transmitirlo en el aula lo antes posible y no tener que esperar a que pasen muchos años y que el alumno cuando salga del grado de fisioterapia pues salga lo más formado y lo más actualizado posible. Pues eso es lo que tenía que contarles esta tarde. Buenas tardes.